Una nota de la Unión Nacional de Artesanos de Chile en representación de 26 organizaciones firmantes en que solicitan agilizar la tramitación del proyecto de ley sobre artesanía. Ok, yo le pediría que les conteste que el próximo miércoles 13 lo vamos a ver. Ojo, porque me han llamado muchas organizaciones por el tema de las ferias libres y el famoso tema de ¿cómo se llama? Este soporte para el cobro. Están súper indignados y molestos con el tema. Solo lo digo. Porque los obligan a usar la maquinita, que qué pasa con las transferencias, que no sé qué, el efectivo está Y yo lo que he dicho es que le reclamen al gobierno porque no es una iniciativa mía, así que se haga cargo del gobierno. Hagamos pasar a gente. Solo digo que está la pelota en las ferias libres con ese tema. Sí. Es que en el fondo tenéis más de 25 transferencias, tenéis que pagar, ahora tenéis que pagar IVA. Y con un IVA de 3%. Máximo 3%. No. 1.5 más la comisión de la tarjeta. No, pero está hecho por toda la comisión. Eso está también. Cámbiese. Cámbiese. Ya. Bueno, queridos colegas, ministra, nosotros vamos a pedir hoy día plazo de indicaciones para el próximo lunes para este proyecto, pensando que hoy y mañana lo vamos a ver, pueden surgir temas, conversaciones con los equipos. Nosotros trabajamos mucho en nuestros equipos, con los equipos del Ejecutivo, para poder ir concordando las modificaciones o adecuaciones que haya que hacer. Y la idea en esa línea sería que podamos votar el lunes 18 este proyecto, si todo se da. Si no, obviamente tendríamos que reagendar. ¿Ok? Así que le vamos a dar la palabra para que usted pueda hacer la presentación. No nos vamos a acordar de la presentación pasada, se nos olvidó completamente. Pasó suficiente tiempo. Sí. Ya. Muy buenos días, Presidenta, por su intermedio. Saludo a todos los senadores, a usted presentes, y agradezco la sesión para venir a presentarles. Es una presentación bastante extensa. Si me permite, voy a comenzar yo y después le voy a dar la palabra a mi asesora, Sebastián Elwin, para que haga. Yo voy a dar un poco el contexto y después para que vaya ya en materia con los temas que aborda el proyecto de ley, como está quedando, y terminar también con el informe financiero, incluyendo. Entiendo, ahí veo que tienen la presentación en papel y adicionalmente en la mañana tiene que haber llegado el informe financiero actualizado al 2025, es parte de la presentación también. ¿Quién está presentando tú? Ya, perfecto, dale. La mandaron digital, ¿no? Ya, entonces el temario es algunas consideraciones previas, que es lo que voy a presentar yo, y después le daría la palabra a Sebastián para que hable un capítulo más o menos grueso, que es ya el sistema de evaluación de impacto ambiental. Recordemos que esto es una modificación a la ley de base del medio ambiente, que es la 19.300. Tiene algunas cosas adicionales, pero el grueso de la modificación es al sistema de evaluación de impacto ambiental, al CIA. Hay un breve capítulo también a la relación con el proyecto de permisos sectoriales que esta comisión vio también hace poco tiempo. Muy brevemente, evaluación ambiental estratégica, eso es parte de la ley, no está directamente relacionado con el sistema, y finalmente terminamos con el informe financiero. Siguiente. Dale. Ya, a modo de introducción, el origen de esta reforma está en el programa de gobierno, y no solamente estuvo en el programa del actual gobierno, sino también en los dos anteriores. Y por lo tanto, ambas
intentos anteriores, tanto de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno como del presidente Piñera en su gobierno, todos esos proyectos fueron considerados en el trabajo prelegislativo. Pero lo que aquí hay que quizás resaltar es que entonces existe un diagnóstico hace tiempo de que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que reformarse, pero en ninguno de los gobiernos anteriores habíamos llegado a esta etapa que ya estamos casi finalizando el primer trámite. Pero, sin embargo, de esos proyectos anteriores igual hubo consideraciones para el proyecto que actualmente está presentado y en discusión en este Parlamento. Siguiente. Entonces, entendemos que para el nivel de desarrollo y para nuestro modelo de desarrollo es importante contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y, sin embargo, tenemos claro que existen algunos problemas en su diseño institucional, porque la temporalidad de la tramitación de proyectos es bastante extenso. Y también el diseño incluye que hay una cantidad importante de servicios que participan en el sistema, lo cual complejiza la tramitación al haber una diversidad de pronunciamientos sectoriales. Ahora, esto es más o menos normal porque la institucionalidad ambiental ya tiene 30 años, pero existen muchos aspectos ambientales que están repartidas en varios organismos y, por lo tanto, corresponde que ellos participen en esta evaluación. Con este diagnóstico, entonces, el propósito del proyecto de ley es fortalecer los procesos de gestión del sistema, entregando certezas y mejorando su eficiencia. ¿Ya? Y esos dos conceptos yo creo que son importantes, y en esos dos conceptos de certeza y eficiencia es donde están centradas las propuestas de mejora del sistema. Siguiente. Ya. Porque en la sesión anterior, que ya pasó hace un buen tiempo, hubo una solicitud de no usar tantos acrónimos. Acá viene un glosario que vale la pena guardarlo. Yo tengo algunos glosarios, sí, memorizarlo, guardarlo y dejarlo como torpeo, porque efectivamente, como en todas nuestras áreas bien técnicas, hay una sobreproducción de términos y de acrónimos que vale la pena tener este recordatorio. Ok, entonces vámonos a las medidas propuestas. Estas yo las voy a enunciar solamente en el sentido de que este es un sistema que es complejo y, por lo tanto, tenemos algunas medidas que son previas al ingreso de los proyectos. Después hay un conjunto de medidas durante la evaluación y después vienen algunas medidas para después de la evaluación. Me refiero a que una vez que ya el proyecto recibió su resolución de calificación ambiental, su RCA, viene toda una etapa que también alarga la tramitación total de una manera muy significativa y, por lo tanto, están enfocadas en la parte de las reclamaciones y la judicialización de los proyectos, ¿ya? Entonces, en gris entonces van a estar las medidas previas, en verde las medidas que apuntan a mejorar el sistema durante la evaluación, y después en amarillo las posterior a la RCA. ¿Ah? Yo lo veo gris, pero... ¿Qué cosa de gris? No, medio violeta. Celeste. Bueno. Medio violeta, celeste. Sí, porque eso para mí es azul. O mi chaqueta es azul. Está bien, ok. Bueno, pero hay tres colores en todo distintos. caso. Yo no sé si esto pasa a la prueba de los daltónicos. Creo que no. Sí, Sí, no, sí. gris, no. Pero bueno. Claro. Ya. Lo que sí es importante es que se vean, bueno, de que hay una lógica, antes, durante y después. Y esto tiene una cierta lógica que vamos a ver al tiro. Siguiente. Esta es una tabla que muestra ustedes saben de que existen dos tipos de proyectos que ingresan a evaluación.
las que tienen que demostrar que no tienen impacto ambiental y por lo tanto entran por una declaración de impacto ambiental, y las que efectivamente tienen impacto ambiental, y esa la llamamos DIA, un acrónimo, y otras que son los estudios de impacto ambiental, que son los proyectos más grandes, que son la minoría en todo caso, la gran mayoría son DIAs. Y entonces vemos en las barritas en Una verde. es la declaración y la otra es la evaluación. Sí, exacto. Declaración y lo otro es estudio de impacto ambiental. Estudio, perdón. DIA y EIA. Y ustedes ven ahí que a partir de, aquí hay una tabla entonces del 2018 al 2024, cómo ha evolucionado el tiempo de tramitación de los DIA y de los EIA, y ustedes ven que pasamos, las DIAs tienen hoy en día un promedio de, no sé, 370, 380 días, y los estudios de alrededor de 1000 días, ¿ya? Así que evidentemente son más grandes, son los proyectos más complejos. Y especialmente yo diría que en las declaraciones uno ve que hay una evolución a lo largo de los años que se están demorando más las tramitaciones. Entonces, a la derecha aparece la misma información, pero aquí hay una subdivisión entre en gris o ya no sé qué De decir. azul, celeste, celeste, ya, abajo. Para los de la Católica, celeste. Claro. Días inhábiles, después en amarillo, los días de suspensión, y en verde los días de evaluación. Entonces, ustedes ven que las barras amarillas son las más grandes. Es decir, en el tiempo total de tramitación, lo que más ha estado aumentando y donde los proyectos pasan la mayor cantidad de tiempo son en los días de suspensión. En cambio, los días verdes, que son los de evaluación, se han mantenido fijos. Ustedes se fijan que para días es 74, 75, 77 días, y para estudios 163, 165, 156, 66. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, tiene varios mecanismos de gestión interna en que los plazos se cumplen, los plazos legales, hay plazos, lo vamos a ver al tiro, y estos se cumplen, y hay varios mecanismos internos para que eso ocurra. Entonces, el por qué los proyectos se demoran tanto en su evaluación está asociado a las suspensiones. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ocurren tantas suspensiones? Uno podría pensar en dos grandes razones. Uno podría decir, bueno, los proyectos no son muy buenos y por lo tanto tienen que suspender para mejorarlo. Y por lo tanto hay una serie de medidas en nuestro proyecto de ley que apunta a ese aspecto de asegurar que entre un buen proyecto a evaluación. Y el segundo set de razones por la cual hay muchas suspensiones es porque llegan demasiadas observaciones y que por lo tanto después el titular tiene que hacerse cargo de esas observaciones y también por ahí entonces se extiende el plazo total de la tramitación. Y por lo tanto también hay un set de medidas asociadas para atacar ese problema. Le quisiera dar, Presidenta, ahora la palabra a Sebastián para que les dé un ejemplo de un proyecto como tipo de cómo es su tramitación. ¿Sí? Antes de darle la palabra a Sebastián, aquí están los plazos, ¿no es cierto?, que se demora o una DIA o una EIA, pero ¿tienen ustedes algún reporte de cuánto se demora una empresa en la etapa previa? ¿Se ha medido eso? ¿Cuánto se puede demorar una empresa en poder presentar? La preparación. La preparación. Hacer, sí. No tenemos como... ¿Sí? Por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los señores senadores. Va a depender, muy significativamente si es una declaración o un estudio de impacto ambiental, porque en el caso de que sea un estudio de impacto ambiental, lo más probable, uno diría que casi el 100% de los casos, requieren un levantamiento de línea base de las especies que están en el territorio en el que se va a emplazar en el proyecto, y para que un levantamiento de especies sea válido tiene que tener una muestra al menos de una vez en cada estación. Por lo tanto, el mínimo, que siempre yo diría que se supera, pero el mínimo es un año de preparación de terreno.
y eso es cuando el proyecto ya está en una etapa de prefactibilidad, o sea, hay una serie de decisiones previas de diseño del proyecto, pero solo en lo que se refiere a la elaboración del estudio de impacto ambiental, la verdad es que es 1 año y medio al menos. Las declaraciones de impacto ambiental va a depender mucho si es una zona urbana altamente intervenida o es una zona ya más greenfield, pero ahí demora menos de 1 año. Pero no lo han medido, no saben. Lo que tenemos son reportes de las empresas, más bien, de lo que los gremios nos han aportado como información y básicamente esos son grandes lineamientos, al menos 1 año de preparación de estudio en terreno para los estudios de impacto ambiental. Senador Galilea. Gracias, presidenta. No sé si después, Sebastián, vas a hincarle el diente al tema de la suspensión, pero mi pregunta era, en mis investigaciones particulares sobre el tema, en las suspensiones yo he podido observar dos vertientes de suspensiones, fundamentalmente en días más que en EIAs, y que obedecen al comportamiento, creo yo, algo errático del servicio de evaluación. Entonces, muchos consultores me dicen, ¿sabes qué? O hay 2 tipos de consultores, los que dicen, como sé que me van a bombardear con 500.000 observaciones, prefiero entrar con una cosa extremadamente simple y sencilla, para que me digan al tiro, díganme al tiro las 500 observaciones. Porque nuestra experiencia es que cuando presentamos estudios hipercompletos, nos llegan 500 observaciones igual. Entonces, preferimos decir, ¿sabe qué? Voy a poner una, no tengo idea, una planta de secado de lodos, de no sé qué, y 3 o 4 cosas, bombardéeme al tiro. Bombardéeme al tiro, me suspenden, no me va a preguntar nada más, ¿no es cierto? No me va a preguntar nada más, ya, listo. Lo que finalmente es algo, no es la idea, finalmente. Pero cuando el comportamiento del servicio efectivamente es que, aunque el consultor presentó algo hipercompleto, igual le llegan las 500 observaciones, no, incluso, me dicen los consultores, cierto, están que de repente por razones, porque el Tribunal Ambiental dijo, retrocedemos al ICSARA número 2, en que se supone que ya está resuelto el tema por casi todos los servicios, y aunque parezca increíble, retrocedemos al ICSARA, y los mismos servicios que aprobaron ese mismo proyecto vuelven a hacerme 500 observaciones. Entonces, no sé, toda esta introducción, no sé si después lo vas a adentrar en materia o cómo se piensa solucionar esta problemática que evidentemente ha generado un comportamiento anómalo tanto de los que presentan como del propio servicio de evaluación. Entonces, quería saber cómo pretenden resolver eso. Si lo va a ver en otro momento, lo dejamos para después la respuesta. Tiene la palabra. A ver, muy brevemente, efectivamente, esta es como información algo anecdótica que uno entiende que puede ocurrir. Está abordado en alguna de las medidas y podemos ir, como cuando nombremos la medida en particular, decir, bueno, acá es donde pensamos estar abordando justamente ese problema. Ahora, recordemos igual de que, y esto lo va a mostrar Sebastián en la siguiente, existe en una parte del proceso el término anticipado. O sea, si un proyecto entrega demasiado poca información, de tal manera que el servicio dice, mira, aquí hay tan poca información que yo no puedo evaluar si se hace cargo de los impactos, entonces lo que corresponde es un término anticipado. Así que tampoco es que se pueda realizar ese... Casi nada, pero sabe calibrar, claro, exactamente. Es un problema eso igual yo diría, efectivamente, porque hace perder harto tiempo en un proceso que podría ser más eficiente si es que todos colaboraran. Pero lo que dice Sebastián de que como mínimo la línea base requiere de 1 año porque tiene que cumplir, entender cómo funcionan la flora y la fauna en 1 año completo, con todas las estaciones del año. O sea, si uno no entrega una línea de base completa,
tendría que esperar un año completo de nuevo porque si faltó información, no sé, de otoño, ya estamos en verano, tiene que esperar un año completo para hacer la campaña. Sería bien infructuoso hacerlo de esa manera. Pero aquí hay una línea de tiempo de un proyecto tipo. De hecho, este es un proyecto de infraestructura de transporte que fue calificado. Este es un proyecto real en que están los días reales de suspensión, etcétera. Que quisiera que Sebastián explique con mayor detalle. Le damos la palabra a Sebastián. Muchas gracias, Presidenta. Primero, señalar que lo que señala el senador por su intermedio, Presidenta, es efectivo. Efectivamente, tenemos un problema que podríamos denominar un problema de incentivos, por así decirlo. Incentivos que no están orientados a presentar proyectos sólidos y robustos desde una primera instancia, y incentivos también que no están para los servicios públicos para hacer efectivamente una evaluación acotada a lo estrictamente necesario para efectos de que el proyecto cumpla con la normativa. Y como vamos a ver también más adelante, eso en gran medida está fundado por la desintegración del sistema de evaluación de impacto ambiental. Son muchos servicios los que participan de la evaluación, y además cada uno de esos servicios los hace a través de sus unidades regionales. Entonces tenemos más de 20 servicios que participan de la evaluación, que a su vez lo hacen a través de sus diferentes 16 unidades regionales. Entonces tenemos una cantidad de personas y de elementos que a veces son discrecionales, que no están suficientemente estandarizados y por tanto fallan en proveer certeza a quien tiene que pasar por el sistema. Como bien decía la ministra, lo que están viendo, si me permite, ministra, gracias, es el caso de cómo funciona un proyecto, un estudio de impacto ambiental. Lo que dice la ley es que los servicios públicos, los organismos del Estado, pueden tomarse un máximo de 180 días para evaluar un proyecto. Lo que hace el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es que divide ese plazo de 180 días en diferentes etapas, que en esta línea de tiempo se ven con los plazos que están en blanco, que son los plazos que tienen los servicios públicos para realizar las observaciones, primero al estudio de impacto ambiental y luego a las diferentes adendas. Entonces, cada vez que se formula un conciliado de observaciones, que es lo que aparece como ICSARA en la línea de tiempo, entonces hay un ICSARA 1, un ICSARA 2 y un ICSARA 3 para los estudios de impacto ambiental. Las declaraciones solamente tienen ICSARA 1 y 2. Y cada vez que se formula este consolidado de información de observaciones llamado ICSARA, el titular tiene derecho a pedir una suspensión del procedimiento de acuerdo al tiempo que estime que necesita para responder estas observaciones. Y ahí es cuando vemos que es donde está realmente la mayor cantidad de tiempo que se demora en terminar la evaluación de impacto ambiental, es por los abultados de estas observaciones y el tiempo que necesita el titular para formular las respuestas. Entonces, este es un ejemplo basado en un proyecto real que es bastante representativo de cuánto está demorando un estudio de impacto ambiental. Este es un caso de la región metropolitana. Entonces, lo que queremos mostrar con esta línea de tiempo, entonces, es lo importante que es atacar de alguna manera el proceso de formulación de observaciones y del consolidado de observaciones, para efectos de que los titulares tengan que tomarse el tiempo adecuado para responder a aquellas consultas que realmente sean necesarias para efectos de asegurar que el proyecto cumpla con la normativa ambiental. Luego, la siguiente diapositiva, lo que se puede ver es lo que ocurre, ahora son promedios. Luego que un proyecto ya obtuvo su resolución de calificación ambiental y viene la fase de impugnación, de reclamaciones tanto administrativas como jurisdiccionales. El sistema, la institucionalidad ambiental, el CIA, tiene un sistema particularmente complejo de impugnación, que es complejo desde su concepción en la ley y además se ha complejizado de manera adicional
por determinadas interpretaciones de carácter jurisprudencial que han abierto incluso más vías de impugnación. Entonces, lo que se puede ver en esta diapositiva es, primero, lo que se conoce como la fase administrativa de reclamación, conocida comúnmente por la intervención del Comité de Ministros, en el que hay un Comité de Ministros que resuelve las impugnaciones, que son impugnaciones amplias sobre la totalidad del proceso de evaluación, que está demorando aproximadamente desde que ingresa la reclamación hasta que sale la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que materializa la decisión del Comité de Ministros, 579 días promedio. Luego existe la oportunidad de una fase de impugnación ante los tribunales ambientales, que está demorando aproximadamente 381 días promedio. Y por último, en el caso que existiera, hay una posibilidad de un recurso de casación respecto de la sentencia del Tribunal Ambiental, que actualmente está demorando promedio 438 días. Entonces, en esta diapositiva está la suma de todas estas partes. Entonces, vemos a la complejidad a la que está sujeto un proyecto, un estudio de impacto ambiental que demora más de 900 días corridos de evaluación, luego todos los procesos de reclamación, y por tanto, si un proyecto pasara por todas estas etapas, en la práctica, en términos de días promedio, hoy día está demorando más de 6 años en obtener ya una situación firme respecto de su resolución de calificación ambiental que no podría ser impugnada. Y eso efectivamente es un tiempo extenso, largo. En ese sentido, estamos fallando en proveer y solucionar rápidamente. Sabemos que hay casos que están demorando más incluso, también obviamente hay casos en los que demora menos. Esta lámina busca mostrar someramente otro aspecto de la evaluación de impacto ambiental. Más bien yo diría que es uno positivo. O sea, nosotros vemos mucho las dificultades de la eficiencia en el sistema, pero si uno lo ve en términos de efectividad, uno podría decir que el sistema es un sistema efectivo en lograr que los proyectos cumplan con la normativa ambiental. ¿Por qué? Porque más del 94%, casi el 95% de los proyectos que somete el sistema son aprobados. Y eso se mantiene constante en el tiempo. En la barra plomo vemos la cantidad de proyectos calificados por año y podemos ver esta línea verde que representa los proyectos aprobados por año, y esta línea amarilla que representa los proyectos rechazados. Entonces, efectivamente, es un sistema que es efectivo en poder llevar a los proyectos a un estado de cumplimiento ambiental, siendo la tasa de rechazo bastante baja. Entonces, eso nos indica que tenemos que intentar mantener estas cifras siendo más eficientes en los tiempos de evaluación. Pasando ahora directamente a las medidas que contempla el proyecto de ley para atacar este diagnóstico. Primero, como mencionaba la ministra, hay un conjunto de medidas que denominamos previas al ingreso del proyecto, que buscan mejorar los proyectos que ingresan o dar certeza respecto de qué es lo que tiene que hacer un titular. La primera de ellas es la creación de un registro de consultores. Sabemos que los consultores son los que realizan las declaraciones y estudios de impacto ambiental, que entregue información objetiva sobre los consultores que participan o han participado de la evaluación de impacto ambiental. Lo que busca esto es entregar información a los tomadores de decisiones, particularmente lo que hacen quizás proyectos más chicos que tienen menos información respecto del mercado de consultores. Este registro va a funcionar como se señala, como un registro del cual por cada declaración o estudio de impacto ambiental que se presenta el SEIA, el titular tiene que entregar la información de él o los consultores que participaron, y el sistema va a registrar si esos proyectos, esas consultorías en las que participaron concluyeron con aprobaciones, el tiempo que se demoró, el área productiva en el que se trabajó, etcétera, información que va a permitir tomar una buena decisión a la hora de decidir qué consultor, y esperamos que eso también facilite a que se presenten mejores proyectos. Una segunda medida que también es previa al ingreso tiene que ver con generar sinergias con aquellos proyectos que pueden ser desarrollados por un privado. Un minuto, Perdón, Sebastián. Solo para
probablemente la ley lo dice, pero para el registro de consultores, ¿es simplemente indicativo o van a ponerse a poner exigencias de geólogo con 18 años de experiencia, en fin, o es quiénes son sus profesionales, o sea, que se sepa quiénes son, punto? Y cuánto ha tramitado, cuánto no ha tramitado, en fin, cosa que esté disponible para todo el mundo que quiera iniciar una DIA o un EIA. Ese es solo el objetivo, ¿no? Claro, pero el MOP tiene distintas categorías dependiendo de un historial. Acá no es la idea, es simplemente estar, simplemente. Pero, perdón, es que es re importante la pregunta porque para un titular de un proyecto no da lo mismo elegir al consultor y por lo tanto solo estar no sé qué aporta. Efectivamente, este fue un tema ampliamente tratado en la Comisión de Medio Ambiente. Se trabajaron diferentes modelos. Se tuvo, por ejemplo, el registro del MOP, que es, yo diría, muchísimo más exigente. Se tuvieron también propuestas de un registro habilitante, es decir, que tú tienes que estar registrado para efectos de ejercer consultorías. Y se trabajó finalmente esta versión que es la que quedó en definitiva, que es que provea información. O sea, no es requisito estar en este registro para poder operar como consultor y lo que busca más bien es entregar la información al que tiene que tomar la decisión de qué consultor contratar, que es el titular del proyecto y que puede tener múltiples variables para efectos de decidir qué consultor va a tener. Obviamente el costo económico asociado a los consultores obviamente es muy importante. Y que lo que se conversó en la Comisión de Medio Ambiente, para intentar como resumir los argumentos para llegar a esta propuesta, es como el sistema de evaluación de impacto ambiental regula principalmente actividades de privados, que son muy disímiles, muy distintas, lo mejor era tener un registro que fuese informativo y no que fuese habilitante por los problemas que podría tener en términos de restricción del mercado de consultores y los efectos que eso podría tener también en el mercado de consultores. Y por eso se llegó a esta propuesta de tener un registro que entregue información objetiva de cuál ha sido la actividad de los consultores en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bien, como mencionaba, una segunda medida tiene que ver con generar sinergias respecto de aquellos proyectos que son planificados por el Estado. Hay muchos proyectos que son ejecutados por privados, pero que representan un proceso de planificación el cual interviene el Estado. Pensemos, por ejemplo, en el sector energético, las líneas de transmisión, incluso cada vez más proyectos de generación eléctrica, pasan por un proceso previo de planificación del Estado en el cual el Estado señala dónde debiesen ubicarse estos proyectos, levanta información, hace procesos de participación ciudadana. Actualmente esos procesos de planificación no tienen impacto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, no hay ninguna diferencia respecto de un proyecto que haya sido planificado con información y con tareas que cumplió el Estado respecto de uno que no. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que aquellos proyectos que hayan sido planificados por el Estado mediante un instrumento que haya realizado con evaluación ambiental estratégica, es decir, que el proceso de planificación tuvo la consideración ambiental dentro de ese proceso, y ahí en la lámina hay algunos ejemplos de estos sistemas de planificación que hoy en día están operando, como son los polos de desarrollo de generación eléctrica, los estudios de franja de transmisión eléctrica, ambos instrumentos del Ministerio de Energía, o la habilitación normativa de terrenos, que es un instrumento que tiene el MIMBU para llevar adelante el plan de emergencia habitacional. Entonces, que la información que haya sido levantada en estos procesos de planificación sea reconocida en el sistema y que todos los tiempos de la evaluación de impacto ambiental se reduzcan en 1/3. Entonces, lo que esperamos después, obviamente, se tienen que tomar las medidas de gestión concreta para esa reducción de 1/3, pero lo que nosotros esperamos es que procesos que tengan esta planificación tengan una etapa de suspensión y de adenda menos. Eso es básicamente lo lógico. Es decir, aquí hay formación, ya hay un trabajo ya hecho y por tanto lo lógico es que debiese haber una etapa de observaciones menos. Uno podría pensar de que tiene como un sello de calidad, en el fondo, un proyecto que ya viene con evaluación ambiental estratégica. Y la última de
las medidas previas al ingreso, tiene que ver con generar certeza a los titulares respecto de qué proyectos deben ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros tenemos un sistema de tipologías de ingresos que señala los tipos de proyectos y después en el reglamento específicamente los umbrales, las dimensiones de esos tipos de proyectos que requieren ingresar, pero eso siempre también genera a veces dudas. Lo único que existe actualmente para aclarar esa duda es una reglamentación a nivel reglamentario que permite consultarle al Servicio de Evaluación Ambiental para efectos que con la información que se le entregue, determine si un proyecto debe ingresar o no. Lamentablemente, como ese es un procedimiento que está a nivel reglamentario, no ha sido reconocido como un instrumento vinculante. Lo que hacemos con el proyecto de ley es darle un reconocimiento legal y decir que aquella pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de que si un proyecto requiere o no requiere ingresar es vinculante para efectos de fiscalización, seguimiento y sanción ambiental. Entonces estamos dando la certeza respecto de cuál es el procedimiento a seguir en el caso de dudas de si un proyecto requiere ingresar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual es sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en el caso de que se ejecute, por ejemplo, un proyecto distinto del que se informó y eso, por supuesto, requiere la fiscalización posterior. Bien. Luego, entonces, están el conjunto de medidas que aplican durante la evaluación ambiental. Y acá el principal, yo diría, batería de medidas están dentro de lo que hemos denominado la rectoría técnica, establecer la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental. Actualmente la ley dice que el Servicio de Evaluación Ambiental administra el sistema y por tanto tendría un poco esta función de distribuir el proyecto a los más de 20 organismos con competencia ambiental y luego recibir sus observaciones. Y eso es lo que genera, como denominábamos antes, un desincentivo a hacer una evaluación rigurosa, porque finalmente el órgano sectorial que evalúa no es el realmente responsable del procedimiento, y se genera este conjunto abultado de observaciones que después deriva en procesos de suspensión extendido. Entonces, estamos dando diferentes atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental para que ahora este servicio tenga realmente la rectoría sobre el proceso de evaluación. Vamos a ver diferentes medidas. Acá la que está en el cuadro derecho es entregarle al Servicio de Evaluación Ambiental la facultad de revisar las observaciones que le llegan de los organismos con competencia ambiental, revisar que estas observaciones sean en el ámbito de las competencias del respectivo servicio, que no se excedan en ella, sean pertinentes al proyecto, o sea, hayan hecho un trabajo riguroso de revisar realmente el contenido del proyecto y hacer observaciones realmente pertinentes a él y que se encuentren debidamente fundados. Y esto parece básico y de hecho la Ley de Procedimiento Administrativo ya lo dice, pero muchas de las quejas que tenemos de los titulares, muchas con razón, es de que llegan observaciones que son difíciles de interpretar, que son difíciles de entender qué es lo que realmente se está pidiendo para efectos de poder cumplir con la legislación ambiental. Y se le entrega entonces al servicio la facultad de revisar y de poder realizar los ajustes también a las observaciones. Si se identifica que una observación excede alguna competencia o es ambigua y requiere ser complementada para efectos de señalarle al titular qué es lo que realmente debe entregar, la información que debe entregar para efectos de cumplir con la normativa ambiental. Bien, otra regla en la misma dirección de, en este caso, de proveer certeza respecto de qué es lo que un titular... Perdón. Sí. Solo pregunta de cultura general. ¿Ha pasado alguna vez que haya, a propósito de la rectoría técnica, en que se supone que en la nueva institucionalidad el SEIA va a poder dictar instrucciones generales, usted esto sí, esto no, usted llega hasta aquí, usted llega hasta acá, no me opine de aguas si usted en realidad es experto en árboles y así suma y sigue? ¿Ha pasado alguna vez que haya un enfrentamiento, no sé, que llegue a tribunales entre OAECAS, para ocupar la palabra, y el Servicio de Evaluación Ambiental hasta el momento, o no, o simplemente, dado que es como administrador nomás, bueno, todo lo que mandó y esto se resolverá
en el momento correspondiente el procedimiento ambiental o se ha producido discrepancias duras entre el servicio y algún organismo, solo por cultura general? Sí, es una muy buena pregunta, senador, por su intermedio, presidenta, porque ocurre bastante. De hecho, el servicio de evaluación ambiental, una vez que ya está emitida la resolución de calificación ambiental y hay una fase de impugnación en tribunales, el servicio defiende la resolución de calificación ambiental. Tiene una unidad de litigios y si hubo alguna discrepancia durante la evaluación, se entiende que esa discrepancia está zanjada y, por tanto, si la resolución aprueba, por ejemplo, un proyecto, el servicio va a defender la resolución de calificación ambiental. Puede ocurrir que durante la evaluación alguno de estos organismos se haya manifestado en contra y el servicio haya resuelto de una manera. Y puede ocurrir que en tribunales se le requiera informar a dicho servicio y dicho servicio reitere su observación, su desacuerdo interpretativo, por ejemplo, respecto de cómo se cumple una norma. Y eso efectivamente genera un problema relevante, porque como son tantos servicios, las discrepancias en algún sentido también son entendibles y se requiere que haya un órgano que esté a cargo de la evaluación de impacto ambiental y que zanje esos debates para efectos de proveer certeza respecto de cuál es el estándar realmente exigible. Y lo que queremos hacer con estas normas, con este conjunto de normas, es entregar claridad de que el órgano rector de un proyecto que está en el sistema de evaluación de impacto ambiental es el servicio de evaluación ambiental. Y que tiene profesionales en las distintas áreas y que, por supuesto, tiene que tener deferencia técnica con los organismos que son expertos en la materia, pero en última instancia es el servicio el que tiene que determinar cuál es el estándar y cuál es la forma de cumplimiento de la normativa. Ya, o sea, se busca de que independiente que haya discrepancia o no discrepancia, lo que definió la rectoría es, y punto, o sea, casi, yo sé que es imposible inhibir una opinión en un tribunal, pero esto tiene que quedar suficiente, lo vamos a revisar con mi equipo, de que quede suficientemente robusto para que los tribunales también entiendan que aun cuando hayan discrepancias, el habilitante y la resolución habilitante y que no puede ser cuestionada por quienes participaron en el proceso, es el del CIA. Esto es súper relevante y debiera tener como una fuerza jurídica muy fuerte. Senador, justamente el hecho de que este es un problema que se ha diagnosticado es por lo cual aparece que la Rectoría Técnica, yo diría que es el elemento más importante de este proyecto de ley para asegurar, como por un lado coherencia, y por eso es que aparecen estas palabras aquí que están en negritas, ¿verdad? Que tiene que ser competente, pertinente y fundada. Y de esa manera, y además como es un proceso iterativo, lo que uno ve es que, claro, un organismo en particular puede tener 10 dudas, comentarios, y que se van resolviendo hasta que al final queda conforme. Y el CEA obviamente en general se tiene esa deferencia, pero asegurando con estas tres como conceptos de competencia, pertinente y fundado, es que nos aseguramos que esas observaciones sean correctas, no sean ni más ni sean menos. Así que. Sebastián. Sí, lo que importa, bueno, lo vamos a revisar, pero que sea, no sé, yo me acuerdo de una típica, se va a instalar una agroindustria que requiere cambio de uso de suelo en un pedazo de tierra rural. El SAC, entiendo que por definición interna, dice que no a cualquier cambio de uso de suelo que no sea, o sea, bueno, a cualquier cambio de uso de suelo en terrenos rurales sobre terrenos que sean clase 1, 2 y 3. Solo te dice que sí con el 4, 5, 6. Entonces, va a decir que no, tú sabes que va a decir que no, aunque esté a la orilla de carretera, que logísticamente es el lugar óptimo para instalar la industria. Bueno, eso, me imagino que el CIA, como muchas veces ha dicho, dice, está bien, sabemos que dice que no, pero igual se va a aprobar ese proyecto. Y se aprueba, y que esto no, el SAC no tenga la posibilidad de decir, oye, no,
yo voy a insistir hasta la Corte Suprema con que No. un cambio de uso de suelo en esa tierra que era clase 3, no. Eso es lo que tiene que quedar absolutamente resuelto. En efecto, eso es un ejemplo muy concreto de este problema. Nosotros, efectivamente, para lograr ese objetivo, el proyecto interviene en diferentes normas. Podemos, si es de interés, preparar una minuta especial sobre este tema. Por favor. Porque, claro, efectivamente son diferentes normas. Acá está una que yo creo que es de las más importantes. También hay una modificación. Actualmente la ley dice que el expediente de evaluación es vinculante respecto de los aspectos normados. Eso dice la ley, y eso da una interpretación de que existirían aspectos discrecionales sobre los cuales el tomador de decisión no estaría sujeto al expediente de evaluación. Y eso también ha abierto una serie de otros problemas. También se modifica esa norma para corregir aquello. Así que podemos preparar algo específico en ese sentido. En una dirección también, yo diría que está en esta misma dirección, también hay un problema con el diseño de la evaluación de impacto ambiental. Esto quizás no tanto en los tiempos, pero sí es muy importante para la certeza, porque el proceso de evaluación es un proceso técnico y que queremos tecnificarlo aún más, pero concluye con la decisión de un órgano que tiene una composición más bien política, que es las comisiones de evaluación ambiental. Las comisiones de evaluación ambiental están compuestos por 10 seremis de la región que es pertinente, el delegado presidencial y el director regional del servicio. Y eso genera una disonancia entre un proceso de evaluación técnico que concluye con una decisión de un órgano que tiene, por supuesto, también otras preocupaciones. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es, así como se le pone término al Comité de Ministros, se le pone término también a las comisiones de evaluación y se reemplazan por la Dirección Regional del Servicio. Entonces ahora la Dirección Regional del Servicio, que son un órgano que tiene una orientación mucho más técnica y que ha estado a cargo del proceso de evaluación ambiental, es en el que en definitiva va a emitir la resolución de calificación ambiental. Durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente hubo bastante preocupación de que, de todas maneras, orientaciones, por ejemplo, de índole social o económica, que no hayan sido parte de la evaluación de impacto ambiental, de alguna manera igual puedan estar integradas a ese proceso de toma de decisiones. Si bien la decisión tiene que ser técnica, puede haber cierta sensibilidad que hoy en día quizás la COEVA, la Comisión de Evaluación, se aporta, y es por eso que en el proyecto se fortalece un órgano que lo denominamos el Comité Técnico. Entonces, el Comité Técnico va a ser un comité consultivo que no toma la decisión, integrada por los jefes de servicio regionales, en el caso de un proyecto regional, los jefes de servicios centrales, en el caso de un proyecto interregional, que al menos 5 días antes de la calificación ambiental deberá reunirse para revisar la evaluación del proyecto y podrá hacer recomendaciones, sugerencias de condiciones, medidas u otras para efecto de que sean consideradas al momento de la calificación ambiental del proyecto. Esto yo creo que es bien relevante porque en efecto a veces proyectos que pueden ser muy importantes, por ejemplo para una región, los jefes de servicio se reúnen y buscan las condiciones que se les puedan imponer a un proyecto que quizás tenga falencias técnicas, pero con un buen plan de seguimiento o con algunas condiciones adicionales es susceptible de ser aprobado. Y es por eso que igual se mantiene este órgano colegiado con los jefes, con los CEREMI básicamente, o jefes de servicio de unidades técnicas, que se reúna previamente a la calificación y aporte eventualmente con recomendaciones o con sugerencias, pero la calificación queda en manos del director regional del SEA y de esa manera hay mucha mayor certeza respecto de cuál es el estándar, de cuáles son los criterios que se deben seguir para efectos de obtener una calificación favorable. Bien, en otra materia, y esto sí ya directamente... Sí. Senador Galilea. Perdón que interrumpa tanto. Está bien. Solo les digo que a las 2:30 terminamos. Yo no sé si vamos a alcanzar a terminar la presentación para que conste. Está bien, pero... Mañana seguimos. Ya, el Comité Técnico no evalúa
no evalúa nada, sino que simplemente hace comentarios, sugerencias, etcétera, tiene que quedar expresamente claro de que no evalúa, ni se pronuncia, ni pueden llegar a decir, y por estas razones consideramos que este proyecto no se debe hacer, no debiera ser parte, desde ningún punto de vista, de las opiniones del... No entiendo, no sé si tiene importancia, cuando dice que todas estas recomendaciones, sugerencias, medidas, y termina diciendo acá en la presentación, deberán ser congruentes con los pronunciamientos de la... No entiendo que... Porque justamente lo que tú estás buscando es que si eventualmente hay algo que no es congruente, porque no se tuvo a la vista un criterio X, que lo digamos, porque si fuera estrictamente congruente, no sé qué quiere decir con congruente, esa es mi pregunta. Sebastián. Gracias. Este comité técnico está compuesto por los jefes de servicio que participan de la evaluación. En rigor, todas las observaciones que llegaron respecto de un proyecto son firmados por este jefe de servicio. Entonces uno esperaría en realidad que esa congruencia sea parte más bien del... Es que respecto de ellos sí, pero el CEREMI puede ser una cosa distinta. Esa en realidad, ahí está el jefe de servicio. Uh-huh. Puede ser el CRMABC. regional. Sí, las observaciones de los ministerios las firman los CEREMIs. Sí. Cuando un proyecto se evalúa a nivel regional, el CEREMI de Medio Ambiente o el CEREMI de Salud, por supuesto es su equipo técnico el que hace todo el trabajo, pero el que se encarga de revisar y el que en definitiva debe firmar el oficio de observaciones es el CEREMI. En el caso de... Es que hay casos y casos, supongo, porque, no sé, en el MOP estará el CEREMI de MOP, pero Hay un director de me imagino que el hidráulica. director de aguas es el que firma todo lo que tenga que ver con el director de obra hidráulica, el director de vialidad, el director de arquitectura, el de arquitectura, y no No el supongo que no el CEREMI, porque si no ahí ya de nuevo llegamos finalmente a la misma situación que estamos hoy día con los cuevas, de que la decisión pasa por otro, o puede pasar por otro camino. Entonces, no sé si hace distinciones en esa... Efectivamente, bueno, ahí en el artículo 86 está la redacción de este organismo. Efectivamente, depende de la estructura organizacional del servicio. Efectivamente, el MOP, o por ejemplo en el caso de minería, participa la CEREMI o el CEREMI de minería y el Cernageomin, que también tiene una división territorial y tiene competencias técnicas distintas. En el caso del MOP, efectivamente, participa Vialidad, participa la Dirección de Obra Hidráulica, participa la Dirección General de Aguas y participa además el CEREMI MOP, que de acuerdo a las diferentes normativas que rige a cada uno de estos organismos tienen diferentes competencias. Y efectivamente es el jefe de cada una de estas unidades el que es responsable de la evaluación del proyecto. Entonces, sí, depende bastante. Por eso cuando decíamos una estructura bien compleja de la cantidad de organismos que participan. En algunos casos son CEREMIs y en otros casos son directores regionales de un servicio. Y lo que se busca con esta idea de la congruencia es, primero, que... incentivar de alguna manera, porque un problema que nos ocurre hoy día es que un CEREMI, por ejemplo, se pronuncie en la comisión de evaluación de una manera distinta de la que se pronunció durante la evaluación. Y eso de alguna manera refleja en algunas ocasiones una falta de revisión o digamos, de fiscalización más directa del jefe durante el proceso de evaluación. Lo que queremos es que el proceso de evaluación haya sido siempre parte de la unidad del servicio respectivo. Y cuando decimos que tiene que ser congruente es que no puede haber información, por ejemplo, de carácter técnica que sea completamente ajena a la evaluación. Si durante la evaluación un servicio identificó un problema, pues, por ejemplo, hay ciertos antecedentes técnicos que, por ejemplo, de carácter hidráulico, que faltaron, el jefe posterior del servicio podrá decir, bueno, pero esto se puede corregir con una medida de seguimiento, de que deberá informar cada 6 meses cómo se ha comportado determinada variable, y con eso
el proyecto eventualmente se podría aprobar, pero tiene que ser consistente con lo que durante la evaluación se identificó como un problema y que no sea un antecedente o una variable completamente ajena al proceso de evaluación. La idea es que el proceso de evaluación sea un proceso autocontenido y es público, tiene un expediente, etcétera. Eso es parte importante el valor de certeza que puede entregar el sistema. ¿Ok? No. Avancemos. Ya. Bien, como señalaba entonces, otra medida ya directamente vinculada a los plazos tiene que ver con la posibilidad de reducir los plazos para ciertos proyectos en particular que tienen finalidades específicas y que a veces por razones coyunturales o circunstanciales requieren de una evaluación más expedita. Esto, por supuesto, es distinto de las respuestas a catástrofes. Esto también fue un tema que se vio mucho en la Comisión de Medio Ambiente y también se generaron normas especiales para la reacción que se tiene en el Estado ante un terremoto o una inundación. Esto es más bien un caso en el que sí hay un tiempo de reacción, no es una respuesta inmediata, pero que se requiere actuar con premura. Actualmente la ley solo contempla un procedimiento de urgencia para los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental representan alrededor del 5% del sistema, entre el 5 y el 7% del sistema, y son proyectos más complejos que generalmente requieren mayor planificación y no permite que hayan procedimientos de urgencia para las declaraciones de impacto ambiental. Bueno, eso se está corrigiendo con este proyecto, se amplía la existencia de un procedimiento de urgencia tanto para las declaraciones, para los estudios de impacto ambiental. La consecuencia de la declaratoria de un procedimiento de urgencia es que todos los plazos del Estado se reducen a la mitad. La línea de tiempo que vimos con cada uno de los plazos, todo eso se reducen en la mitad. Y se amplían también las hipótesis por las cuales se podrá solicitar. Sí, el procedimiento de urgencia debe ser solicitado por el titular del proyecto y lo decide el director o la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Es una decisión que se toma a nivel nacional. Sí. ¿Y alguien puede oponerse? No se contempla un periodo de oposición. Sí se contempla la posibilidad de que bueno, es una decisión para la cual se da 5 días para tomar la decisión y sí se contempla la posibilidad de que el director ejecutivo del servicio consulte a otros organismos del Estado sobre esa calidad de urgencia. No hay propiamente un periodo de oposición formal. No estoy hablando del periodo. ¿Alguien puede oponerse? No existe una etapa de oposición, sí no habría ningún inconveniente para que alguna persona haga una presentación señalando las razones de su oposición. Senador Macaya. Yo creo que este artículo es bien interesante porque otorga una posibilidad de hacer algo un poquito más rápido respecto a los tiempos que existen. Pero yo veo acá en las 4 letras necesidades públicas impostergables, me parece muy relevante, servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país, reducir efectos adversos sobre el medio ambiente, muy relevante, obviamente este tema emana y estamos en la institucionalidad ambiental, o garantizar el consumo humano o de agua. No existe dentro de los criterios algo similar en términos de lo que es relevante para el desarrollo económico de Chile, o sea, en términos estratégicos para las inversiones. No se concibió, no se discutió. Entiendo que se hizo una discusión en parte porque algo similar a lo que hicimos en el proyecto de permisología ese era el objetivo. Yo sé que la institucionalidad ambiental busca otro objetivo, pero muchas veces también termina generando también demoras importantes en el desarrollo de proyectos que son importantes para la inversión, la generación de empleo y todo lo que eso significa. La pregunta es por qué no se agregó acá algo. Entiendo que se tuvo esta discusión en la comisión, por eso la pregunta. Sí. Gracias. Efectivamente, hay una hipótesis que fue objeto de debate en la comisión, que la hipótesis señalaba infraestructura relevante. Estaba pensada en términos de infraestructura que sea habilitante. La decisión por la cual posteriormente no se aprobó esa hipótesis era porque se consideró que estaba incorporada fundamentalmente en la letra A. También, de alguna manera, también en la letra B, pero hubo un debate respecto de el problema que podría ser incorporar hipótesis que fuesen demasiado específicas de tal manera que pudiesen restringir
la posibilidad de una interpretación más amplia de, por ejemplo, la letra A, que son necesidades públicas impostergables. Durante el debate hubo bastante argumento respecto de que estas necesidades públicas impostergables deberían verse en sentido amplio. O sea, como aquí no estamos hablando de reacciones ante una catástrofe o algo así, el término necesidades públicas impostergables puede, por ejemplo, perfectamente ser aplicable a infraestructura que es necesaria para el país, pudiendo ser necesaria también en términos económicos. Pero se llegó a la conclusión de no incorporar una hipótesis específica, que al menos lo que se discutió durante la comisión era una hipótesis de infraestructura, de proyectos de infraestructura. Sí, pero mi duda radica quizás porque, a ver, a mí me parece bien que tengamos una posibilidad de facilitar las cosas en determinados proyectos, pero pongámosle quizás nombre y apellido a los proyectos. Hay un proyecto importante, probablemente el más relevante que está en el sistema hoy día, que es un proyecto de hidrógeno verde. Y claro, uno podría pensar de que califica dentro de reducir efectos adversos sobre el medio ambiente. Pero mi duda radica en cómo un proyecto de esa envergadura, que es el proyecto que probablemente hoy día está invirtiendo más recursos o podría potencialmente invertir más recursos en nuestro país, termina siendo objeto de una decisión y el marco de la discrecionalidad de esa decisión. Porque lo pongo en lo antagónico quizás de la mirada de la ministra o del ministerio que ustedes integran, que es un proyecto minero grande que genera mucho... pero un proyecto minero grande eventualmente en una zona donde no hay actividad económica, donde no hay empleo, a mí me parece que es un proyecto que estratégicamente para el país, en lo que significa la reducción de la desigualdad, la pobreza, obviamente también tendría que tener alguna quizás mirada de posibilitar, facilitar, no eximirlo de trámite, sino que obviamente que el trabajo se haga más rápido para poder evaluarlo. Senador Insulza. Entiendo que lo fundamental de este proyecto es porque se cuestiona el largo tiempo que toman una cantidad de trámites y medidas. Si vamos a entrar a la sociedad, vamos a entrar a hacer un proyecto para tratar de determinar cómo se determina mejor la calidad ambiental del proyecto, creo que ya nos vamos a meter en un lío bastante complicado, ¿no? Porque realmente, a mí, o sea, lo digo francamente, yo podría poner una cantidad de ejemplos en mi región en los cuales las decisiones que se han tomado al respecto no me gustan. Y quiero decir que hace pocos días atrás se tomó una, felizmente aprobando el proyecto, pero estuvo al borde de caerse. Y no había ninguna razón para que se cayera. Pero eso, por último, yo lo dejo por ahora, porque entiendo que finalmente la opinión de los técnicos y de la gente, y de los mismos Ceremi y otros que deciden sobre los proyectos, es lo que cuenta. Y muchas veces no... Yo lo que, por tanto, me diría que, por lo tanto, desde mi punto de vista, este proyecto es fundamentalmente para el tema de acortamiento de plazos. Y no trataría de meterme en las evaluaciones mucho porque esa, no sé, yo entiendo lo que tú dices, no sé, yo entiendo que tú te refieres al proyecto ahí de Antofagasta, no al proyecto no sé, al que está en cuestión por el tema del observatorio. Pero finalmente una autoridad va a tomar una decisión sobre eso. Y dependerá mucho de él si el proyecto, si esto se aprueba o no se aprueba. Entonces no nos metamos tanto en eso, metámonos en hacerlo lo más rápidamente posible por ahora, sugiero, ¿no? Gracias, senador Insulza. Sebastián. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien, siguiendo en la línea de proveer certezas para efectos de la toma de decisiones, un instrumento que se mencionó previamente en esta sesión tiene que ver con la facultad que creó la ley el año 2010 de poner término anticipado a las evaluaciones de proyectos. Es importante mencionar que esta facultad es una facultad de fondo, o sea, se refiere a la falta de información relevante o esencial de un proyecto, que es distinta de su admisibilidad, que es una cuestión más bien de forma.
Entonces, la ley dice que en el plazo de 30 días en el caso de una declaración o 40 días en el caso de un estudio de impacto ambiental, el servicio de evaluación podrá ponerle término a un proyecto porque este carece de la información para evaluar sus impactos o carece de una descripción suficiente de las partes, obras o acciones. Un problema que se ha tenido con este instrumento, que en general yo diría que es un instrumento valorado en términos de proveer certezas de no alargar la evaluación de un proyecto que claramente tiene deficiencias y que por tanto su evaluación va a ser muy compleja. La existencia de un término anticipado permite que el proyecto se vuelva a presentar. No se prejuzga en ningún caso la viabilidad de fondo del proyecto, sino de la información que se entregó para poder ser evaluado. Pero un problema es que la ley expresamente, en este caso, contempló respecto de esa decisión solo un recurso de reposición ante la dirección regional del servicio, lo que genera que, como el servicio tiene 16 direcciones regionales, puede haber una disparidad de criterios respecto de cómo aplicar este término anticipado, que en ningún momento tiene un control nacional y que estandarice y que unifique los criterios a través de la decisión nacional de la Dirección Ejecutiva del servicio. Y es por eso que se está modificando esa norma para incorporar un recurso jerárquico y que las decisiones de término anticipado puedan ser revisadas por la Dirección Ejecutiva del servicio y este pueda proveer de esa manera de un criterio unificado para todas las regiones de cuándo y cuál es la información necesaria para que se decrete o no este término anticipado. Bien. Bueno, otra materia, y esta está más bien orientada a quizá otro problema también que existe en el sistema, y es que es la cantidad de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo importante es que al sistema de evaluación de impacto ambiental ingresen proyectos que tienen impactos ambientales. Pero por otro lado también es muy importante proveer de certeza respecto de qué proyectos deben ingresar o no. Y es por eso que nuestro sistema desde el año 94 optó por un sistema de tipologías de proyectos que deben ingresar. Es decir, la ley dice este conjunto de proyectos que se encuentran listados en el artículo 10 de la ley 19.300 deben ingresar al sistema. Se están haciendo algunas modificaciones para excluir algunos proyectos que en todos estos 30 años de experiencia podemos ver que son tipologías de proyectos que en general no están asociados a impactos ambientales relevantes y que, por tanto, sus riesgos, por supuesto toda actividad conlleva riesgo, pero sus riesgos pueden ser abordados por la normativa sectorial, sanitaria, de viabilidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, se están eliminando las tipologías de transporte de sustancias peligrosas o de estaciones de servicio, en el sentido de que hay mucha más regulación sectorial. Pero quizá el cambio más relevante es que actualmente la ley, en el único caso en el que establece un umbral de ingreso, en todos los demás casos está establecido en el reglamento, es respecto de los proyectos de generación eléctrica. Y señala que todo proyecto de generación eléctrica que genere 3 megawatts o más requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso en la actualidad es un problema porque ese umbral se fijó el año 94, donde habían determinadas tipologías tecnologías de generación eléctrica, donde se pensaba mucho en ese momento en la hidroelectricidad y los impactos ambientales que estaban asociados, pero hoy en día un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, puede generar 3 megawatts utilizando un espacio de terreno y con impactos ambientales muchísimo más acotados. No obstante, como este umbral está establecido en la ley, no ha podido ser modificado. Y hoy en día, más del 40% de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental son proyectos energéticos. O sea, el sector energético de alguna manera está sobre representado en la evaluación de impacto ambiental y es importante poder hacer una revisión de cuándo realmente, y dependiendo del tipo de generación eléctrica, cuándo realmente estamos ante un proyecto cuyas magnitudes requieren efectivamente ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que se hace concretamente en el proyecto de ley es eliminar el guarismo de 3 megawatts para que la tipología solo diga proyectos de generación eléctrica y se entregue al reglamento determinar cuál es el umbral específico, como ocurre con el resto de las tipologías del artículo 10, y en un artículo transitorio, artículo tercero transitorio,
se establece que este umbral será fijado por el reglamento y que en ningún caso podrá ser igual o inferior a 3 megawatts. O sea que en cualquier caso el reglamento tiene que subir el umbral y ahí habrá un debate, digamos, técnico al momento de elaborar dicho reglamento, que no se zanja en esta ley. Y por último, creo que es la última medida durante la evaluación ambiental, se crea un fondo que lo denominamos de los programas y subprogramas de evaluación ambiental, que después lo veremos también en el informe financiero, que es básicamente un fondo que va a administrar el servicio de evaluación ambiental para que anualmente establezca un programa y subprogramas de evaluación ambiental que permiten fortalecer al propio servicio o a los organismos con competencia ambiental conforme a criterios de interés nacional, particularmente en aquellas regiones que, por ejemplo, en algún momento se ven sujetas a una mayor carga en términos de evaluación de impacto ambiental, poder fortalecer esos equipos en los tiempos propios de la evaluación ambiental. Quizás no se requiere fortalecer el servicio para siempre, digamos, su dotación, pero sí se requiere por la función específica asociada a la evaluación de un proyecto. Un ejemplo también que se mencionó anteriormente, por ejemplo, han sido los proyectos de hidrógeno verde en la región de Magallanes, que ahora está evaluando proyectos de una complejidad muy significativa en una región en la cual no estaba generalmente acostumbrado a ese tipo de proyectos industriales. Entonces se busca dar mayor flexibilidad para fortalecer equipos. Senador Galilea. Perdona, Sebastián, me quedé pegado en la anterior. De lo que te entendí, tú estabas diciendo, queremos que las iniciativas que tienen que entrar a trámite sea completamente taxativo. Y pones como ejemplo, vamos a eliminar el tema de las 3 megawatts para las centrales que sí, y que es el umbral de ahí para arriba, tienen que entrar, de ahí para abajo no tienen que entrar, porque lo vamos a dejar en el reglamento totalmente establecido cuáles son, o dependiendo qué zona, no sé, a lo mejor hacen distinciones de zona, no sé qué es lo que van a hacer. Pero me bajó la duda de si eso puede terminar siendo más discutido que la taxatividad establecida en la ley, en alguna, porque me imagino que ha ocurrido 1000 veces con las pertinencias, por ejemplo, en que a lo mejor el servicio dice no, en realidad usted no tiene que entrar con esta iniciativa o con esta ampliación que le puso un filtro más o 2 filtros más, no sé qué cosa, o una, ya, y lo dice, pero muy probablemente alguien de la, no sé si muy probablemente, pero puede pasar, de que alguien de la comunidad, alguien de no sé dónde, diga, no estoy de acuerdo con el criterio del SEA respecto de la pertinencia o no pertinencia, y terminan los tribunales y termina todo esto enredándose. Entonces, ¿están bien seguros de que este camino efectivamente da más certezas que lo que actualmente tenemos? O sea, ¿hay ahí un foco efectivo de conflictividad en lo que es entra o no entra? Esa me... La propuesta de sacar el guarismo es... Bueno, es que ese es como el cambio más importante. Es el único guarismo que está. O sea, el artículo 10 es una lista taxativa A, B, C, D, literal, de cosas que tienen que ingresar o no. Y lo que va a hacer es la eliminación de este guarismo, por un lado, es dejarlo ordenado, que sea todo tipología y no umbrales. Los umbrales se definen en el reglamento. El resultado va a ser que hay muchos proyectos que hoy día entran, que ya no van a entrar a evaluación ambiental. Es decir, que solamente van a necesitar los permisos sectoriales. Sí, dejarlo en el reglamento. Discutible puede llegar a ser después dejar hecho el reglamento en vez de intentar una cosa mejorada en la ley, si es que había que mejorar algo, porque no sé cuán conflictivo sea esto hoy. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Perdón.
Bueno, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental contiene umbrales para cada una de las tipologías. Y creo que esa ha sido una característica de nuestro sistema que me atrevería a decir que es transversalmente valorada. La primera versión del reglamento es del año 97, ha tenido diversas modificaciones y yo creo que tiene ciertos valores. Primero, que todos los umbrales, y de hecho nosotros estamos tramitando también una modificación al reglamento, se establecen en torno a parámetros objetivos, ¿no? El umbral para proyectos inmobiliarios es en número de viviendas. El de una planta de tratamiento de aguas servidas tiene que ver con el caudal de capacidad de tratamiento. Son cuestiones que técnicamente proveen de una certeza. En segundo lugar, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, para aprobarse uno nuevo o para modificarse, requiere la aprobación de 12 ministerios. En el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Entonces, representa consensos bastante amplios. Como que no es posible que el Ministerio de Medio Ambiente decida cambiarlo de un momento y, bueno, tiene además, obviamente, un proceso reglado con consulta pública, etcétera. Entonces, creo que ha sido bastante valorado por esa capacidad que ha tenido de proveer certeza de efectivamente cuando un proyecto requiere ingresar o no. Hay otras legislaciones comparadas, y esto siempre también se ha discutido cuando tuvimos invitados en la Comisión de Medio Ambiente, fue un tema que se ha discutido porque otras legislaciones comparadas establecen criterios de ingreso por impacto, ¿no? Aquellos que tengan impacto sobre recursos hídricos, por ejemplo, deberán ingresar. Y eso tiene lo positivo de que se centra en el problema, que es el impacto ambiental, pero crea bastante incertidumbre respecto de cuándo se aplica o no. Requiere generalmente que hayan estudios para determinar si es que se requiere ingresar o no. Y en ese sentido, nuestro sistema basado en umbrales objetivos es más bien, yo diría que es bastante valorado y nosotros hemos tenido una recepción bastante positiva del sector regulado a el hecho de eliminar este guarismo en la ley y dejarlo al reglamento. Y por tanto nosotros nos sentimos que esta es una propuesta que genera bastante consenso. Bien, ese era el conjunto de medidas asociadas a la evaluación ambiental y ahora viene el conjunto... Perdón. Vamos a pasar a la parte y nos quedan 5 minutos. Perdón. Como vamos a pasar a la segunda parte y nos quedan 5 minutos, yo sugeriría que dejemos aquí. Mañana partimos en esta parte para poder continuar. Yo he estado revisando el proyecto, tengo hartas preguntas que hasta ahora no he escuchado en esta parte. Veamos cómo sigue mañana y terminamos de hacer la presentación, ¿les parece? ¿Sí? Muchas gracias, ministra. Entonces, cuando conversamos Sí. cómo íbamos a ver los temas, me olvidé que me habían pedido la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, lo tenemos en tabla para mañana en primer lugar. Antes de partir, sí, de Emiratos Árabes, que lo vimos ayer en Muy bien, la muchas sesión. gracias. Colega, yo les puedo pedir un favor así como encarecido, que mañana hagamos un esfuerzo para partir a las 10:30. ¿Sí? Ya. ¿Le vas a ganar a Insulsa? Ya. Para que podamos despachar lo que nos pidió Relaciones Exteriores y seguir con y despachar, digamos, su revisión. Sí, ministra, es que por norma de la comisión, para que usted lo sepa, primero partimos nosotros, nos ponemos de acuerdo y luego hacemos entrar al ministro y a quien corresponda. Cada comisión es distinta. ¿Les parece? 10:30 de mañana. Sí, quisiera aprovechar de pasar un ¿Dato aviso económico? publicitario. Claro. No, que hoy día a las 3 tenemos una sesión especial en la sala del Senado, Sí. porque tenemos la obligación legal de informarles Sí, lo sobre el sabemos. avance del programa regulatorio ambiental del Ministerio. Sesión especial de Así 3 que- a 4. Sí. Exactamente, así que espero verlos ahí. Usted, pues. No, usted era ministro cuando nos impuso todas estas cosas. ¿No? Hazte cargo. Gobiérnate, como me decía mi padre.
Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y a todos.